El Mundial 2026, que se inicia el 11 de junio, ya conoce a sus 48 selecciones repartidas en 12 grupos en lo que será el Mundial más grande y largo de la historia hasta el momento. Como anécdota, Curazao, Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán serán los 4 debutantes en este Mundial, ya que la República Democrática del Congo ya jugó un Mundial en 1974 bajo el nombre de Zaire y otra bandera. Solo faltaban por conocer 6 plazas que se debían dilucidar en 2 repescas, europea e internacional. Tras los partidos de esta noche europea, Bosnia, República Checa, Turquía y Suecia estarán en la gran cita del próximo verano. Las otras selecciones clasificadas ya en la repesca internacional salieron en territorio mexicano del triunfo del Congo, Jamaica con un 1-0 para los africanos en la prórroga que les mete en el Mundial y del Irak-Bolivia con un triunfo para el conjunto asiático por 2-1. La gran noticia fue la eliminación en los penaltis de Italia ante Bosnia. Tercera vez consecutiva que los italianos faltarán a la gran cita mundialista. En el otro lado de la balanza se encuentra Suecia. Pudo clasificarse para esta repesca vía Nations League después de una pésima fase de clasificación en la que solo fue capaz de lograr 2 empates en 6 jornadas. La participación de Irán, por último, está garantizada según la FIFA, pero la selección iraní ha decidido jugar en México por seguridad. Infantino considera que se ha ganado el derecho deportivo a jugar el Mundial y espera solucionarlo.